En nuestro canal prestamos gran atención a aclarar y explicar al público la verdad de los sucesos del 98, que tenemos que rebautizar como la traición del 98. Las implicaciones que tuvo la inesperada y humillante derrota militar en la vida de la España peninsular y de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron sobrecogedoras y se siguen sintiendo hoy día. Van desde la explosión de los nacionalismos periféricos en España, como implantación de un sistema colonialista en Puerto Rico que se perpetúa a día de hoy, cuando los ciudadanos puertorriqueños son considerados ciudadanos de segunda clase en Estados Unidos, o la imposición del idioma inglés en Filipinas y el borrado forzoso de la herencia cultural hispana. Sin aprender la lección que la historia nos brinda de lo que sucedió en el 98, sin aprender la lección de que la infiltración y la traición de poquísimas pero muy relevantes personas que se venden a los intereses extranjeros, a quienes después se les da cobertura propagandística e historiográfica, será difícil que España, será difícil que los países hispanos se conviertan en verdaderas naciones soberanas. Estos días estamos de enhorabuena. El azar y el trabajo incansable y admirable de meros aficionados al estudio de la historia nos han traído un regalo historiográfico de incalculable valor. José María Manrique y Enrique Rovira son dos verdaderos expertos, dos verdaderos eruditos en el conocimiento de todo lo que sucedió en el 98, y lo han demostrado escribiendo libros excelentes como Los misterios del 98 y otros muchos. Se une a ellos José María Balmisa, también profundo conocedor de este periodo, y nos presentan su último trabajo conjunto, la edición de un verdadero bombazo historiográfico. Publican comentados los diarios proscritos inéditos de Ramón Auñón, quien fuera nombrado ministro de la Marina tras el desastre de Cavite, y que ejerció como tal durante los combates en el Caribe de la Guerra del 98. Los diarios de Auñón son tremendamente reveladores. Muchas de las informaciones que allí se presentan destrozan con datos el relato victimista y derrotista de los muñidores de la derrota pactada, que ha servido durante tantas décadas, durante siglos, para dar cobertura a lo que solo podemos ya denominar como la gran traición del 98. Es un libro que fue prohibido su publicación, su edición, su publicación en 1898, y por eso viene el título del libro proscrito. Pues es un manuscrito inédito, tiene 74 capítulos, 11 secciones, 943 cuartillas, y es impresionante lo que tiene. Cuando se produce el desastre de Cavite y se destituye al entonces ministro de Marina, se le nombra ahí. Se nombra a él porque se reúne la Junta de Almirantes y después de renunciar unos y eludir la responsabilidad otros, casualmente este aceptó el nombramiento siendo el más joven de todos los oficiales generales. Él dimitió en el 99, en marzo del 99, como dice Enrique y José María, él está en la cartera del Ministerio de Marina desde 19 de mayo del 98 hasta marzo del 99. Y casi dimite en marzo del 99 cuando Cervera es autorizado a publicar su libro, La Escuadra de Operaciones Antillas. Esto es muy relevante, porque ahí se ven las dos visiones completamente diferentes que las ha señalado Enrique, que podemos entrar en detalles, entre el libro de Cervera y los siguientes que hubo, y el libro de Unión. La historia esta que ha contado Pablo, que tú habrás oído muchas veces, y a mí me indigna un poco, y yo creo que la labor que, perdóname, pero con la labor que hace años que estamos haciendo, ya hace tiempo que la gente me dice, ¿tú te acuerdas cuando esto que decían, los barcos de madera, los cañones no alcanzaban y le dieron carbón solo para la ida? Y le dieron carbón solo para la ida. Y carbón del malo, siempre se dice esas tonterías. Pero solo para la ida, le dieron solo carbón solo para la ida. Yo creo que hoy en día ya el que repita esas cosas, pues ya nos reímos de él, pero bueno, Cienfuegos es un puerto, no estaba artillado, pero tenía unos torpedos por ignición por cable, un sistema muy bueno de torpedos, pero sobre todo lo bueno que tenía de torpedos es que estaba unido con La Habana por tren. ¿Y esto qué significa? Pues que contaba con 200.000 soldados, más toda la artillería que estaba en La Habana. ¿Y por qué la artillería estaba en La Habana? Era el mejor puerto más artillado del mundo. Fatal. Pero lo curioso, que cuenta Auñón muy bien, y hasta ahora yo creo que se nos había pasado cosas elementales a todos por encima, que para llegar de Santiago a Cienfuegos no hacían falta más que 200 toneladas de carbón. Eso es lo que lo hubiera copiado en un día. Es decir, no tenía que salir el 24, que ya iba a salir el 24 y no salió. Para Cienfuegos, con salir el 20 ya podía salir. Un dato muy importante que da Unión y que no da ningún otro texto, ni el de Cervera, ni ninguno más, y es clave también, está relacionado con el carbón que ha comentado Enrique y José María.
cuando llega, bueno, hace un recorrido impresionante desde el 12 de mayo que llega hasta Martinica hasta el 19 que se presenta en Santiago. Entre el 19 y el 26 no hubo ningún americano en la boca de Santiago, o incluso el 28, depende de la fuente, Maján o Linares, o sea, entre 8 y 10 días. Cervera llega el 19 y entonces en el momento que el gobierno sabe que Cervera está allí, manda a todos los carboneros, mandó 6 carboneros, Alfonso XIII, Restormel, Roaz, todo. Y Cervera, y esto es inédito y no aparece en ningún otro libro, Cervera manda un cablegrama a Puerto Rico y a Martinica diciendo que no mande carboneros. Entonces, el 24 de mayo, Cervera manda un telegrama diciendo estamos bloqueados. Como yo había anunciado, largamente anunciado, vamos a una horrible hecatombe, pero es el 24 de mayo cuando escribe este telegrama. Este es un análisis muy bueno que hace Auñón. No había barcos el 24. Hace un análisis, pasaron con el semáforo del Morro, pasaron 2 barcos por horizonte que desaparecieron por la noche. No había barcos. Faltaban 5 días. O sea, hay un telegrama del 24, 5 días antes del bloqueo. Estamos bloqueados. Estamos bloqueados. Hay algunas frases que son impresionantes. Sí. Hay una frase en relación con lo que acabáis de comentar. Por ejemplo, dice Auñón sobre Cervera, dice: a buscar en juntas y en el parecer de sus contagiados capitanes apoyo para el incumplimiento de las órdenes que recibía. Es que es demoledor. Es demoledor, qué frases. Y hay muchísimas más así, es impresionante. Buenas tardes, saludamos a todos nuestros espectadores. Hoy tenemos la fortuna de contar con unos buenos amigos personales, amigos del canal, que seguro que muchos espectadores conocéis también, que son Enrique Rovira, José María Manrique y José María Balmisa. Han estado Enrique y José María Manrique con nosotros en otras ocasiones en el canal, hablando, como no, de la traición del 98. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, Pablo. Encantado de estar contigo. Y bueno, yo sí que estoy encantado y sobre todo porque la ocasión realmente lo merece. Merece la pena de verdad. Recuerdo a los espectadores que no os conozcan tanto, pues que sois unos verdaderos expertos en la guerra de 1898, en el llamado desastre del 98, que hay que rebautizar como la traición del 98. Habéis escrito varios libros, 1898, la invasión de Puerto Rico y en especial los misterios del 98, a la limón entre José María Manrique y Enrique. Un libro excepcional, sencillito, muy fácil de leer, en el que se muestra toda la complejidad de la situación y todas esas tramas oscuras que hay que conocer para poder interpretar de verdad lo que sucedió. Pero bueno, más allá de eso, hoy estamos aquí, además con José María Balmisa, un recién llegado al canal. Y habéis escrito a la limón, esta vez los 3 juntos, un nuevo libro. ¿Cuál es el contenido de ese libro, a grandes rasgos? Bueno, no es que nosotros hayamos escrito este libro. Realmente este libro ha sido un descubrimiento de Chema Balmisa. Yo llevaba años buscándolo y no lo encontraba porque era como una especie de leyenda urbana, leyenda histórica, que el ministro de Marina, Ramón Auñón, había escrito un libro y no se le había permitido editarlo, de la misma manera que sí se le permitió al almirante Pascual Cervera y al capitán Víctor Concas editar los suyos con el éxito editorial brutal que tuvieron los dos y alguno más del capitán del puerto de Santiago de Cuba, un alférez del Furor, y que se había prohibido la edición del libro que nada menos había hecho el jefe de todos ellos, el ministro de Marina durante la guerra, que pues tomó el cargo el 19 de mayo. Y parecía una leyenda urbana y yo lo estuve buscando, la verdad, que en la Biblioteca Nacional y no lo encontré. Encontré varios libros de Ramón Auñón, pequeños, y fue José María el que lo descubrió,
que ahora nos contará en qué situación. O sea, es un libro que fue prohibido su publicación, su edición, su publicación en 1898, y por eso viene el título del libro proscrito. Entonces ahora nos lo comentáis en detalle. Entonces lo que habéis podido encontrar son los diarios de Ramón Auñón, el ministro de la Marina durante la fase de la guerra del 98 del combate en el Caribe, que se le nombra después del desastre de Cavite, y habéis publicado este libro con unos comentarios en profundidad de vuestra parte. Y el título del libro que se acaba de publicar es Luz sobre la guerra de 1898. Y como se pueden imaginar los espectadores, pues esto es un hallazgo de implicaciones enormes, de repercusiones, yo creo, tremendas, porque son, bueno, ahora nos contaréis, pero muchos cientos de páginas de información detallada de primera mano de ese ministro de la Marina que nos narra su opinión de lo que está sucediendo en cada momento, ¿no? Y lo que nos narra creo que no cuadra precisamente con la narrativa oficial. Pero, bueno, ¿cómo habéis podido dar con este libro? Comentabas que tú habías oído hablar de él, Enrique, pero que José María pudo dar con él. ¿Cómo fue eso? Bueno, el libro lo descubrí en el curso de unas investigaciones que estaba haciendo sobre el capitán de navío Bustamante y Quevedo. Mi objetivo era perseguir a este personaje que murió en Santiago de Cuba. Era un inventor y un marino muy relevante, ¿no? Y entonces, bueno, busqué muchísimos sitios en Viso del Marqués, en todos los archivos de la Marina, y en la Biblioteca Nacional de España, pues ellos lo tienen registrado. De hecho, lo tienen registrado. Si cualquier oyente busca en la página web de los fondos de la Biblioteca Nacional de España por Ramón Auñón, le sale un listado de libros que tiene muchísimos, como ha dicho Enrique, y uno de ellos, desde el año 2000, esto es muy importante, desde el año 2000, es Luz sobre la guerra, ¿no? Digo desde el año 2000 porque eso es una cosa que hemos averiguado los tres en el curso de las investigaciones que hemos hecho, ¿no? Sabemos que la Biblioteca Nacional de España se hizo con este libro en julio del año 2000, ¿no? Mediante un proceso de subasta por tanteo en la subasta de Fernando Durán en Madrid. Subasta por tanteo significa que la administración, en este caso el Ministerio de Cultura, se forma una especie de comisión, tiene un derecho preferente, un privilegio para adquirir un bien que se considera que pertenece al patrimonio nacional, ¿no? Entonces, en ese momento, el 11 de julio, el Ministerio de Cultura envía un representante y adquiere este manuscrito por 4,5 millones de pesetas de la época. 4,5 millones de pesetas de la época. Esto lo sabemos. Y que es una cantidad muy importante, ¿no? Es llamativo. Cuando me habíais comentado esta información, es sorprendente. Tanto dinero por un libro, yo creo, de un personaje muy poco conocido, ¿no? Ramón Auñón, excepto para especialistas en el 98, yo creo que poca gente podría ubicarlo, ¿no? Llama la atención, ¿no? Tanto dinero para ese libro. Esa pregunta nos la hicimos nosotros, intentamos averiguar los motivos o las razones que había en la administración y en concreto en la Biblioteca Nacional para adquirir este manuscrito, ¿no? Y entonces, intentamos comunicarnos con la biblioteca, hemos intentar hacer indagaciones para saber qué informes técnicos respaldan este gasto en este manuscrito, ¿no? No lo hemos conseguido, o sea, ahí no hemos podido penetrar más, pero el manuscrito lo describiremos ahora un poco en detalle y ahí, como comentabas tú y como comentaba Enrique y José María, pues es un manuscrito inédito, tiene 74 capítulos, 11 secciones, 943 cuartillas y es impresionante lo que tiene, lo que supone para cualquier investigador y aficionado a... Bueno, tiene que serlo, ¿no? O sea, tener la información de primera mano de uno, el principal director desde el punto de vista militar de lo que estaba sucediendo, pues tener su visión de primera mano, sin duda nos tiene que, pues, como reza el título, que por lo que dices lo puso el propio Auñón, no vosotros. Yo pensaba que a lo mejor era el título que le habéis dado vosotros, pero no, es el título de los propios diarios de él, ¿no? Luz sobre el 98. Luz sobre la guerra del 98. Pero es curioso, permitidme un añadido, es curioso, no solamente por lo que has dicho, Pablo, sino porque además de que lo ha escrito Ramón Auñón, que no se le puede poner en duda, era el ministro y ya está, es que es una versión distinta.
a las 5 que, o sea, a todas las que ahora hay nosotros nombramos en el prólogo 5 libros básicos sin los cuales no se puede existir, que son el de colección de documentos de Pascual Cervera, el de Víctor Concas, el de Rodríguez Arderius, que era alférez y de banderas de Villamil, y el de segundo capitán del puerto, que era Müller y Tejero. Y luego también el quinto, el Crónicas de Santiago de Cuba, tomos 9 y 10. Estos 5 libros son los 5 libros básicos, pero los 5 apuntan en la misma versión, que es la que se nos ha dado. Y este libro, que fue prohibido, apunta una versión completamente distinta. Es lo curioso. Pues ahora vamos a entrar a comentar qué es lo que nos revela Auñón. Pero bueno, antes de entrar a ver cuál es el detalle de lo que explica y tal, y que trataremos de hacer un seguimiento cronológico de los hechos, de lo más importante, contadnos quién era Auñón, ¿no? Como ministro de la Marina, a mí sobre esta investigación histórica que estáis haciendo, pues me llamaba la atención que un ministro de la Marina, que sin duda tenía que haber sido designado por Sagasta, al que hemos calificado en los vídeos como el gran muñidor de toda la tradición del 98, pues que un ministro de la Marina nombrado por él diera información que obedece a una narrativa diferente. Pues, ¿quién era Auñón? ¿Qué relación tenía con Sagasta? ¿Cuál podríamos decir que era su perfil político? ¿Qué nos podéis contar sobre él? Pues me tomo la palabra. Ramón Auñón era un hombre joven, apenas 54 años, no era almirante nominalmente, era capitán de navío de primera clase, con categoría de oficial general, pero entonces era eso, un capitán de navío, un coronel asimilado a brigadier, que dirían en el ejército de tierra. Después este hombre era de familia más o menos noble, heredaría un marquesado en su momento, fue bastante inteligente, al menos durante su periodo de academia fue primeraco en varios cursos. Primeraco era salir el primero de la clasificación de su curso. Y estuvo desde temprana edad, aparte de embarcados, porque eran hombres que embarcaban continuamente. Estuvo en 2 campañas en las Antillas y en América. Mucho tiempo en el Estado Mayor. Por sus dotes de intelectuales y capacidad de síntesis, estuvo llevando a cabo 2 comisiones, una de recopilar la legislación y otra hacer lo mismo con las ordenanzas, al Estado Mayor, e incluso en comisiones diplomáticas, pues con ocasión de viajes reales o de la venida del rey de Saboya. Estaba en las alturas del escalafón, pero cuando se produce el desastre de Cavite y se destituye al entonces ministro de Marina, se le nombra ahí. Se nombra él porque se reúne la Junta de Almirantes y después de renunciar unos y eludir la responsabilidad otros, casualmente este aceptó el nombramiento siendo el más joven de todos los oficiales generales. Y este era Ramón Auñón. Escribe el libro, porque es un libro, tiene formato de libro, con una estructura de libro, en base a sus conocimientos y a una recopilación exhaustiva de todo lo que puede dar luz a aquel periodo, así llama el libro. Y bueno, es un libro curioso, por ejemplo, como primero notó José María Balmisa, Chema, le falta el epílogo. Casualmente le falta las conclusiones. Es un libro un tanto extraño, como no deja de ser, porque ha pasado tanto tiempo sin salir a la luz, porque sale con esa amputación, porque muchos porqués. ¿Por qué lo escribió? Porque aparte de, yo creo, y ahí aventuro un poco, me pongo en situación y creo que además de su amor a la verdad, de dar luz sobre la guerra, posiblemente vio que le podían
echar en cara, como ministro que fue durante la mayor parte de aquella guerra, responsabilidades o hechos a los cuales él no había tenido parte, incluso se habían desarrollado en contra de sus órdenes, porque él, al ser ministro de Marina, era el jefe de Cervera, era el jefe de la Armada en todos los aspectos, aunque fuera un oficial más moderno que muchísimos otros. Entonces, seguramente fueron las dos cosas. Su amor a la verdad, y que vio que por encumbrar la versión oficial o por defenderse unos, hay que tener en cuenta que hubo varios consejos de guerra, en muchos de los cuales los encartados, por ejemplo Cervera, salieron salvados, salieron sin encausar, sin ser sometidos a arresto, pero solo por un voto. Por cierto, estos consejos de guerra son parte de la documentación que incluye a Auñón en el libro y, claro, dan una luz los votos particulares, las contradicciones, tremenda. Yo creo que pesó en él, porque además lo fue escribiendo durante una serie de años un poco largo, incluso lo debió terminar cuando era capitán general de Cartagena en 1905-1904, porque ya está escrito a máquina, hay indicios, habla de batallas en el Pacífico entre rusos y japoneses que fueron posteriores. Pues este era Ramón Auñón, que como todos o casi todos los mandos en aquella época, mandos superiores, fue procurador, era del Partido Liberal, era del Partido de Sagasta, precisamente del Partido de Sagasta. Fue 5 veces procurador en Cortes y, bueno, pero dentro de que todos o casi todos eran así, estaban muy mezclados en política, era un siglo, bueno, viendo cómo es en nuestra época los ejércitos, se puede uno imaginar cómo eran entonces, incluso peor, donde todos tenían agarraderas y responsabilidades políticas. Pero dentro de sus afinidades políticas, vamos, afinidades y afiliaciones, era un hombre que asumió la responsabilidad de ser ministro, lo cual denota mucho, porque yendo como iba a la guerra cuando él se toma el mando, pues ya suponía que le iba a tocar bailar con la derrota. La encara bien, la encara con rectitud y yo creo que era dentro de su partido liberal de lo mejor. Y no estaba al tanto, seguramente, de la conspiración. Por eso él ve que sus órdenes no se cumplen y que quiere dejar constancia de eso, no fuera a que le exigieran esas responsabilidades que no eran por hecho suyo, sino imputables a actuaciones de sus subordinados. Bueno, no sé si con toda esa extensa sí, a mí desorganizada... No, súper interesante. O sea, hay que tener en cuenta que al fin lo que dices, ¿no? Que los militares tenían agarraderas políticas, entonces él pertenecía al Partido Liberal, lo que no quiere decir que estuviera en el mejunje de la más que probable conspiración. Y como comentabas, si era el último de los generales por rango, pues parece como que le acabó cayendo bailar con la más fea, ¿no? Yo creo que sí. Fue, en todo caso, denota del libro de su manuscrito, una minuciosidad y un amor a la verdad, y no creo que se deje en el tintero ninguna cosa, incluso a las que pudieran dejarle un poco en regular situación. Es un libro muy interesante, es un libro que no viene de los requetés ni del Partido Conservador, liberal conservador, es precisamente del partido en el poder y, por lo tanto, no se le puede echar en cara que fuera un enemigo jurado de... No, era un hombre que le pechó con esa responsabilidad, vio cosas raras y las pone en su defensa o en defensa de la verdad o en defensa de las dos cosas por escrito muy minuciosamente, muy detalladamente y arroja una luz tremenda sobre lo que fue aquello. Pero además es que, perdón un momento, es que además Auñón no tenía que dar explicaciones de nada.
Otra cosa es que hubiera sido el ministro Bermejo, que estuvo un año en el ministerio haciendo nada, o que fuera el ministro Beránger, que estuvo 20 años en el ministerio haciendo pocas cosas y cosas raras y quitando lo bueno y abundando en lo regular y malo. Auñón no tenía que pedir permiso para nada, ni perdón para nada, ni excusarse de nada. Este libro, que algunas veces he oído ahora en las redes sociales cuando lo estamos presentando, oye, es que Auñón, claro, escribió este libro para defenderse. No tenía que defenderse de nada. Ramón Uñón. Ramón Uñón lo meten ahí el 19 de mayo cuando nadie quería comerse ese marrón, perdóname la expresión, Pablo, ya metidos en la guerra y con una de las escuadras, la de Filipinas, ya a pique. No hizo nada para preparar la guerra, lo hizo todo durante su corto mandato de un año, no tenía que pedir excusas de nada. Lo que ha contado no es por él demostrar qué es lo que hizo. No tenía que demostrar nada. Él no fue encausado ni tuvo ningún problema de tipo legal, pregunto. No, claro, en absoluto, en absoluto. Él dimitió en el 99, en marzo del 99, como dice Enrique y José María, él está en la cartera del Ministerio de Marina desde 19 de mayo del 98 hasta marzo del 99. Y casi dimite en marzo del 99 cuando Cervera es autorizado a publicar su libro, La Escuadra de Operaciones Antillas. Esto es muy relevante, porque ahí se ven las dos visiones completamente diferentes que las ha señalado Enrique, que podemos entrar en detalles, entre el libro de Cervera y los siguientes que hubo y el libro de Uñón. Pues ahora lo vamos a comentar, porque sin duda los espectadores tendrán muchas ganas de que entremos a matar, ¿no? Pues empecemos. No vamos a poder repasar con todo detalle todo lo que se dice, pero vamos a tratar de fijarnos en los hitos más relevantes. Y entonces remitimos a los espectadores a que compren el libro y que disfruten de su lectura. Pero empecemos por el momento por uno de los primeros temas polémicos, es el retraso en la salida de la escuadra de Cervera de Canarias. ¿Qué nos cuenta Auñón sobre este tema? Y no sé si hay perspectivas distintas con lo que puede contar el propio Cervera en sus diarios u otras fuentes. Bueno, aquí Auñón esta parte la lleva exhaustivamente. No era todavía ministro, pero la cubre exhaustivamente. Cubre desde bastante antes de empezar la guerra, desde octubre del 97 ya está cubriendo todo. Y esta parte de la salida de Cabo Verde, tan tarde hace un estudio brutal del viaje de Villamil con los torpederos, que no había visto yo hasta ahora un análisis parecido. La explicación de que por arte de vivirlo, bueno, los azares de la guerra llevan a toda la escuadra española a Cabo Verde. Claro, la guerra te trae azares malos, como todos ir a Cabo Verde, pero también le trajo muchos buenos a España, que no aprovechamos ninguno. Es decir, nos hemos quedado con los azares de la guerra malos, que eso sí lo sufrimos, pero cuando nos vino todo de cara, no pegamos ni un tiro. Y esto lo dice un capitán de navío, como ha dicho José María Manrique, pero muy experimentado. No el rollo que cuentan ahora de, claro, los almirantes de Salón. Ni Bustamante era un almirante de Salón y votó 2 veces contra las órdenes que se estaban dando, porque dio su vida ahí cargando a caballo. Menudo almirante de Salón era, ni lo era Ramón Uñón. Claro, por desgracia, Ramón Uñón no pudo tomar el mando de la escuadra. Hace un análisis extensivo, intenso, de los días en Cabo Verde. Viene a resumir lo que dice, casi debía estar un poco cansado, pues lo repite mucho. Cervera decía todo que no. A eso se viene a resumir. Y desobedecía las órdenes. Es un libro duro, ¿eh? Es un libro duro. Yo, si queréis, añado a eso que refleja también el periodo o las comunicaciones de Cervera antes de partir. Cervera se queja de la mal de la artillería, Auñón trata de demostrar y rescata, o por lo menos cita, telegramas del propio Cervera diciendo que determinados ejercicios de tiro han sido perfectamente válidos y que han respondido muy bien los nuevos cañones, las nuevas vainas, todas esas
poniendo en palabras de Cervera, desmontando sus excusas cuando luego achaque a las deficiencias de artillado y de todo tipo su poca intención de enfrentarse al enemigo. Entonces recoge esa etapa que es muy importante, rescata, y es muy difícil de encontrar esos telegramas de los ejercicios de tiro de Santa Pola, creo que fue. Santa Pola. Y también cómo tarda en salir Cervera. Aquí hay que entender también, porque reclama antes de salir de Cádiz que se le den las instrucciones por escrito. Y que si hace falta él va hasta Madrid y la recoge. Y parece claro que Bermejo, el ministro de la guerra de entonces, no quiere dar las instrucciones en papel, reservadísimas, en sobre cerrado y demás, hasta que la escuadra haya zarpado de España, de la península. Y eso es lo que hace, la manda a través de un transporte. Bueno, esos retrasos, esas excusas quedan muy bien explicados y son importantes. También explica, como has dicho, el incidente de los torpederos, porque hasta cierto punto también explica por qué no salieron los torpederos a la vez que los cruceros de Cervera, en parte por la resistencia a salir sin órdenes, pero el incidente en alta mar de que los torpederos, parte de los torpederos, con la excusa de que no entendieron bien las órdenes que se daban, las señales luminosas que daba Villamil, se pierden y se rompe esa pequeña escuadra, esa división de torpederos, y al final tienen que recalar cada uno por su lado en Cabo Verde. Ese episodio que va a condicionar la marcha de la guerra queda también bastante bien pintado porque, claro, Villamil muere en el combate y no puede defenderse, pero el que se perdió, el que dijo que había interpretado que le habían dado mal las órdenes y el que organizó voluntario o involuntariamente el follón, se defiende de forma un tanto llamativa. Y consecuencia de que la escuadra no va a Puerto Rico, Cervera no quería ir a Puerto Rico, pero las órdenes hasta ese momento era ir a Puerto Rico, es que se da la orden de reunirse todos torpederos, los cruceros que estaban en La Habana, Puerto Rico, y los que salían de la península en Cabo Verde. Ese episodio, claro, pintado con estos trazos un poco generales, queda también muy definido. Y todo eso, que no es tan casual como parece, queda reflejado. Entonces, bueno, por explicárselo a los espectadores, que seguramente muchos lo conocerán, pero la flota en su viaje hacia el Caribe se dividió y parte de los torpederos, no todos ellos, por lo que nos estás comentando, se dividieron, se perdieron. ¿Y a qué se achaca esto? ¿Difiere en parte con lo que, digamos, la versión oficial, lo que habíamos recibido a través de diarios de Cervera, etcétera, nos contaba? Bueno, no sé. La secuencia más o menos, en lo que ha dicho José María y Enrique, la siguiente. Los torpederos salen de Canarias con la orden de ir la escuadrilla de torpederos con la orden de ir a Puerto Rico. Salen de Canarias un 22 de marzo del 98. Entre el 27 y el 3, es lo que comenta José María, se pierden. Una parte de los torpederos se pierden. Es un episodio muy oscuro, no se saben las razones. Una parte perdida que no estaba con el carbonero que llevaban, que era el Ciudad de Cádiz, decide ir a Cabo Verde, porque es imposible ir hasta Puerto Rico. Estaban a un tercio de distancia, más o menos. Y entonces Villamil empieza una búsqueda exhaustiva con sus destructores y torpederos, de los que se habían perdido. Como no los encuentra, al final va a Cabo Verde. Y allí los encuentra a primeros de abril. Ese episodio es clave porque a partir de ese momento la unión de la fuerza, la masa de combate, no va a ser en Puerto Rico, esa unión en Puerto Rico, como ha dicho José María, sino que será en Cabo Verde. Y eso significa que dan órdenes a Vizcaya y a Oquendo, que están en Puerto Rico, de ir a Cabo Verde. Son dos cruceros y se van a reunir todos allí. Cervera llega el 8 de abril, Villamil más o menos el 3 de abril y el Vizcaya y Oquendo el 18. Esas son la secuencia más o menos. Y ahí ocurre un hecho importantísimo. El 18 llegan las instrucciones que decía Enrique. Llegan en otro carbonero. Había llegado ya Cervera el 8 de abril. Las instrucciones del gobierno era que acopiara carbón y víveres. Y el 18 llega el carbonero, un carbonero con las instrucciones del gobierno.
dirigirse a Puerto Rico. Y Cervera en ese momento hace una cosa que es impresionante, que Auñón cita el Código Penal Militar y hace una junta de comandantes. Y en lugar de transmitir las órdenes directas del gobierno de ir a Puerto Rico, les pregunta si creen conveniente ir a las Antillas. Y entonces ahí eso es interesantísimo que se lea el texto de Auñón, cómo hace esa descripción, porque hace una reseña directa al Código Penal Militar, en su enfrentamiento con Cervera sobre este punto. Es muy relevante. Le pregunta a sus oficiales, a los... A los comandantes de los buques que eran capitanes de navío, les reúnen en una junta de guerra que llaman. Y entonces, tiene unas órdenes y lo que hace es reunir a sus oficiales y preguntarles. Alucinante, ¿no? Algo alucinante. Auñón directamente dice que él debería haber escuchado y oído como comandante jefe de la escuadra a sus oficiales. Eso es razonable. Pero en lugar de eso, de transmitir las órdenes que se han dicho y cómo las ejecutamos, pues les pregunta si creen conveniente ir a las Antillas. Por supuesto, en ese momento todos votan que sí, porque claro, ellos dicen que no es conveniente ir a las Antillas, pero no les dicen las órdenes. Ahí es interesantísimo los textos de Auñón sobre la discrepancia comandante. Es algo brutal, ¿no? Es cuestionarse y poner sobre la mesa si hay que cumplir unas órdenes o no, y encima ocultándolas, como comentas, ¿no? Bueno, muy relevante, muy relevante. Luego el 21 ya saldrían los buques hacia las Antillas. Es interesantísimo. El 21 saldrían, el 21 de abril. Entonces, ellos entiendo que en Cabo Verde sí que pueden hacer acopio de carbón y víveres y entonces se van hacia... nos contáis ahora el detalle, pero menciono que también ahí parece otro momento clave, que es cuando ya en las Antillas se niegan Cervera a carbonear 2.600 toneladas de carbón en Martinica. Bueno, ¿nos podéis comentar ese proceso? Pero eso es novedad hasta ahora. Eso es novedad hasta ahora. Hasta ahora ese tema, esto que comentas, era el vapor Alicante. Es novedad. Yo nunca... Tú ves el libro de Cervera, el libro de Concas, los dos hablan del buque Hospital Alicante. A mí me extrañó un poquito lo del buque Hospital, digo, qué cosa, pero si España tenía ahí en tierra, el que tiene que tener buques hospitales es el invasor. Y hablan de buques hospitales, tanto Cervera como Concas. Y el que habla del Alicante, que no quiero hacer spoiler, pero el que habla del Alicante es Auñón, porque sabe perfectamente por qué lo mandó él. ¿Qué es lo que era? Era un transatlántico lleno de carbón. Qué curioso, es que... ¿Y estaba dónde? En Martinica. Y es que del Alicante hablan los dos, tanto Cervera como Concas. Hablan que hablaron con el capitán del Alicante, que se llamaba Ginés, que tal del Alicante, pero que no había carbón. Dice Cervera que el Alicante tenía carbón, pero que era difícil de hacerlo. Pues habérselo llevado con la escuadra a otro sitio. Todo esto lo explica Auñón. Súper relevante, ¿no? Entiendo que estaban llegando al Caribe y lo que necesitan es carbonear, y a Auñón les había, por lo que comentas, enviado ya un buque con sus 2.600 toneladas de carbón, lo que les habría dado pues autonomía y capacidad de ataque militar. La historia esta que ha contado Pablo, que tú habrás oído muchas veces, y a mí me indigna un poco, y yo creo que la labor que, perdóname, pero con la labor que hace años que estamos haciendo, ya hace tiempo que la gente me dice, ¿tú te acuerdas cuando esto que decían, los barcos de madera, los cañones no alcanzaban y le dieron carbón solo para la ida? Y le dieron carbón solo para la ida. Y carbón del malo, siempre se dice esas tonterías. Pero solo para la ida, le dieron solo carbón solo para la ida. Yo creo que hoy en día ya el que repita esas cosas, pues ya nos reímos de él, pero hasta hace bien poco eso era la guerra del 98. Le dieron carbón solo para la ida. Pues no, había un sistema de carboneros que te explica Ramón Auñón en todos lados. ¿Dónde lo compró? ¿A cuántos pesetas? ¿Quién lo llevaba? ¿Qué buque? Estaba en todos lados el carbón. Perfectamente podían haber ido a Martinica, una isla del sur del Caribe, y haber repostado allá carbón. Porque uno de los argumentos de la entrada en la Bahía de Santiago es la necesidad de carbonear, ¿no? Es el argumento. El gran argumento.
Muy bien. Bueno, otro tema súper relevante que hemos mencionado ya, pero que quería que me dierais vuestra opinión o más detalles sobre él. Había unas instrucciones claras de ir a Puerto Rico, esto ya lo hemos hablado también en nuestras charlas anteriores, pero en lugar de eso se enfilan a Cuba y no solo a Cuba, sino al peor puerto posible de Cuba, Santiago, porque podía haber ido también a Cienfuegos, que parece que era un puerto mucho más adecuado. ¿Qué nos podéis contar sobre este punto? Bueno, Cienfuegos es un puerto, no estaba artillado, pero tenía unos torpedos por ignición por cable, un sistema muy bueno de torpedos, pero sobre todo lo bueno que tenía de torpedos es que estaba unido con La Habana por tren. ¿Y esto qué significa? Pues que contaba con 200.000 soldados, más toda la artillería que estaba en La Habana. ¿Y por qué la artillería estaba en La Habana? Era el mejor puerto más artillado del mundo. No lo olvidemos. Y esos cañones, muchos de los cañones que artillaron La Habana salieron, por desgracia, de Santiago. Nadie se esperaba que el Teatro de las Operaciones fuera Santiago. Y un día podemos hablar, pero pero ya las implicaciones de llevarlo allí es fatal. Pero lo curioso, que cuenta Auñón muy bien, y hasta ahora yo creo que se nos había pasado cosas elementales a todos por encima, que para llegar de Santiago a Cienfuegos no hacían falta más que 200 toneladas de carbón. Eso es lo que lo hubiera copiado en un día. Es decir, no tenía que salir el 24, que ya iba a salir el 24 y no salió. Para Cienfuegos, con salir el 20 ya podía salir. Sí. Mira, para completar lo que habéis comentado... perdón. Es llamativo todo y es peligroso elucubrar, pero también hay que ponerlo, porque de siempre Cervera no quiere ir a Puerto Rico, y que era un puerto artillado desde el que se podrían amenazar las costa americana, en fin, eran las órdenes. No va en parte por la excusa de tener que ir a Cabo Verde, pero luego tampoco va porque, claro, dice, me encontraré con la escuadra, y efectivamente no sabe que parte de la escuadra, una de las mitades de la escuadra americana ha bombardeado Puerto Rico, pero lo podía haber suponido, lo podía haber supuesto, y claro, es que esa mitad de la escuadra americana que había batido Puerto Rico con muy poco eficacia, se había quedado sin munición. O sea, podía suponer, o quizá podía haber llegado a noticias de los periódicos, o que Puerto Rico estaba limpio. No, se metió en Santiago. Y eso, una vez metido en Santiago, podía haber carboneado y con noticias, porque ya, claro, Santiago sí tenía noticias por cable entonces todavía y por otros caminos de cómo estaba la situación, y tirar para Cienfuegos. Y en Cienfuegos improvisar artillería de costa, como se improvisó en Santiago, y una defensa que amagara. No lo hizo. No salió con la excusa de que no había carbón, y lo había podido coger en Martinica, pero también lo había en Santiago, del bueno y del malo. Del malo, pero también las minas que trabajaban allí con su maquinaria tenían carbón inglés. En fin, hay 1000 detalles, y había víveres suficientes, y eso también lo deja constancia. Hay víveres en Santiago, incluso al final de la guerra. Eso llega a decir aún. Para completar, solamente lo que habéis dicho, un dato muy importante que da Auñón y que no da ningún otro texto, ni el de Cervera ni ninguno más, y es clave también, se está relacionado con el carbón que ha comentado Enrique y José María. Cuando llega, hace un recorrido impresionante desde el 12 de mayo que llega hasta Martinica, hasta el 19 que se presenta en Santiago. Entre el 19 y el 26 no hubo ningún americano en la boca de Santiago, o incluso el 28, depende de la fuente, Maján o Linares, o sea, entre 8 y 10 días. Cervera llega el 19. Y entonces, en el momento que el gobierno sabe que Cervera está allí, manda a todos los carboneros, mandó 6 carboneros, Alfonso XIII, Restormel, Roaz, todo. Y Cervera, y esto es inédito y no aparece en ningún otro libro, Cervera manda un cablegrama a Puerto Rico y a Martinica diciendo que no mande carboneros. Entonces no llegaron esos carboneros, solamente llegó el Restormel llegaría el 25 cuando Cervera, incluso, como ha dicho José María, estaba avisado por cable desde La Habana
le habían dicho cuál era la velocidad y la salida de este carbonero para que estuviera preparado y recibir ese carbón. Tampoco salió en la boca del puerto. Hombre, esto me parece absolutamente contundente, ¿no? O sea, que le están enviando carboneros a Unión, organizándolo todo para que tenga todo a su favor, a su disposición, y él envía telegramas para que no lleguen. Bueno, es que esto es brutal, o sea, más evidente que esto. Bueno, que hemos comentado decenas y decenas de hechos que vamos, cualquier persona con los ojos abiertos entiende lo que está pasando, pero es que esto me parece... Y el que llega se lo deja quitar. Por un transatlántico artillado, que además capitaneaba Sixbe, el mismo del Maine, por un transatlántico artillado que grande, enorme, que nada más ver salir por la bocana de Santiago un barco con torpedos, hubiera puesto pies en polvorosa, si es que no hubiera sido necesario ni dispararlo. Exacto, ese es el siguiente punto, que el único de esos carboneros que mencionaba Chema, el Restormer, me parece que se llama Restormel, lleva 3.000 toneladas de carbón y es el único que se está acercando, al final se lo llevan los estadounidenses. Sí. Es lo que nos estás contando, y encima ni siquiera con un buque de guerra, sino bueno, no. un transatlántico artillado, vamos, un buque mercante al que le han hecho unas adaptaciones, ¿no? Es que eso ocurrió el 25 de mayo y todavía no había, las escuadras Schilling y Samson estaban ahí, ¿eh? No estaban ahí. Esto... y claro, decías que hacia el 26 o 28 según las fuentes, ¿no? Hay una fuente, Maham, dice que los americanos con las escuadras Samson llegaron el 26 y Linares, que era el responsable de la defensa de Santiago, dice que llegaron hasta el 28 no hubo americanos en la boca del puerto. Eso también es algo... Pero luego hay un análisis, que hace a Unión muy exhaustivo, que Chema está diciendo que llegan americanos entre el 27, se van por la tormenta, vuelven el 28, pero te hace un análisis de qué barco venía en cada momento. ¿Y a qué hora llegó Slade? Que Slade llega en la noche del 30 de mayo, en la noche, y cuando llega Samson, el 1 de junio. ¿Y a qué hora llega Samson? O sea, un estudio acojonante, con perdón de la expresión. Y te dicen cada momento que sí, efectivamente, el 28 y el 29. Había buques, pero auxiliares. ¿Y quiénes eran? ¿Y qué cañones tenían? Y compara los cañones de aquellos con los de Cervera. Es brutal. Sí. O sea, que es que están 9-10 días, yo tenía mal el dato, pensaba que habían sido solo 4 o 5, encerrado en la bahía de Santiago esperando a que le hagan el bloqueo, ¿no? Y comentabais que solamente con un día de carboneo podían haber viajado hasta el puerto de Cienfuegos, que había dado un cambio absolutamente estratégico a todo el conflicto, pues porque explicabais que había una conexión de tren con La Habana. Bueno, la verdad que me parece, pues añadimos hechos definitivos a las decenas de hechos que apuntan en la misma dirección, más o menos concluyentes, muchos de ellos muy concluyentes, que recuerdo en un vídeo que hemos hecho en el canal, que ha tenido bastante éxito, el de 30 razones que evidencian la traición. Pues bueno, pues vamos a tener que hacer un nuevo vídeo de 40 razones que evidencian la traición, ¿no? Con todo lo que estamos viendo aquí, y algunas de verdad absolutamente palmarias. Bueno, vuelvo un poquito. ¿Qué opinaba Auñón? ¿Qué dice Auñón sobre esto? ¿Refleja algo? ¿Piensa que deja claro en sus diarios que hay una mala intención por parte de Cervera? ¿O cuando habla de lo del Restormel, por ejemplo, qué nos dice? ¿O se limita a explicar detalladamente los sucesos? Yo creo que solo eso, que también tiene cierto valor, porque siendo un hombre del Partido Liberal en el poder, progresista liberal en el poder, y no es conspiranoico, y si lo es, se lo calla, pero yo creo no trasluce eso. Él se atañe, no se mete en terrenos resbaladizos, también porque es inteligente, se atañe a hechos y no prefigura o pinta más que situaciones concretas, declaraciones concretas. Eso, el no ser conspiranoicos, en terminología actual, no le puede tachar nadie de decir, no, es que este era un conservador y era muy retorcido y veía maquinaciones por detrás de cualquier cosa.
no entra en ello, él no lo ve, en parte porque es parte de la situación y quizá porque estando embebido en su día a día de sacar adelante lo posible de aquella guerra, no le falta cultura para entender que allí había más cosas. Pero si las veía, no las dice. No es nada conspiranoico. Muy interesante. Y bueno, entonces, estamos que el 28-29 se llegan los estadounidenses y se empieza a producir el bloqueo y la salida de Cervera es el 3 de julio, si no recuerdo mal. O sea, al final, 40 y tantos días ahí encerrados en la bahía de Santiago y creo que los diarios, Auñón sí que habla de, bueno, de los constantes excusas, constantes... no sé si sin sentidos que le trasladaba a Cervera para argumentar que no se podía salir de Santiago. ¿Qué cuenta sobre este largo periodo, este mes y pico en el que Auñón entiendo que está insistiendo o tratando de que Cervera salga del encierro y Cervera pues no hace nada? Bueno, ahí hay un momento muy importante, que es el 24 de mayo, cuando Cervera manda un telegrama a Auñón, que entonces era su jefe, porque Cervera primero fue, el jefe de Auñón, de Cervera, primero fue Auñón y luego fue Blanco. No me acuerdo, me parece el 25 de junio pasa a la jurisdicción de la isla de Cuba, de la capitanía donde operaba, y entonces ya dependía de Blanco. Ya no volvió a escribirse con Auñón. No le escribió ningún telegrama más, ni siquiera para decir que se le había hundido la escuadra. Entonces, el 24 de mayo, Cervera manda un telegrama diciendo: estamos bloqueados. Como yo había anunciado, largamente anunciado, vamos a una horrible hecatombe, pero es el 24 de mayo cuando escribe este telegrama. Este es un análisis muy bueno que hace Auñón. No había barcos el 24. Hace un análisis, pasaron con el semáforo del Morro, pasaron 2 barcos por horizonte que desaparecieron por la noche. Si no había barcos. Faltaban 5 días. O sea, hay un telegrama del 24, 5 días antes del bloqueo. Estamos bloqueados. Estamos bloqueados. Madre mía. Sí. Esto es también muy concluyente. Sí. Luego ya cuando ya llega el 1 de junio Slade y Sanson, pues bueno, ya ni lo intentó. Y ahí hace Auñón también, me ha abierto la luz una cosa muy interesante. Es decir, aun estando Slade y Sanson, todos sus acorazados, tenía obligación, como decía Chema, tenía obligación legal, o sea, el Código Militar lo obligaba a intentar hacer cosas. Y una cosa que podía haber hecho era, en los días que no había luna, que hubieran salido los torpederos. Si tampoco se trataba... Evidentemente, todos estamos de acuerdo que el 28, si hubiera salido el 28 de mayo, hubiera hundido a los 4 barquitos que había allí, hubiera hecho un gran destrozo, no hubieran invadido por Santiago, porque ya no se hubieran atrevido, se podía haber vuelto a España, o sea, podía haber ido a Puerto Rico, habría destrozado los 4 barquitos que había delante, el 28, que el 24 no había ninguno y el 26 había 2, pero cuando ya está, a partir del 1, Slade y Sanson con todos sus acorazados, que obligado estaba por ley, por las ordenanzas militares, a haber intentado algo, y siempre podía haber hecho una salida nocturna de los torpederos. ¿Por qué? O sea, de los destructores, de los 2 destructores que tenía. ¿Por qué? Porque justo están para eso. Los destructores estaban diseñados para salidas nocturnas y de corto recorrido, justo para eso. Para eso, exacto. Eran barcos veloces, muy rápidos, con torpedos, como comentas, y es que era justo para eso. Bueno, en charlas anteriores que remitimos a los espectadores hemos hablado de todo lo que podía haber hecho Cervera, pues utilizar la noche, disparar a los reflectores que tenían los barcos estadounidenses para asegurar que había noche cerrada y lo que decís, la jugada con los torpederos o incluso, bueno, pues, hemos comentado también que la salida del 3 de julio podía y debería haber sido totalmente distinta con los barcos más veloces, los torpederos en cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, y menciona algo más Auñón sobre, pues eso, sobre esos 40 días que estuvo Cervera ahí esperando a no hacer nada. No, de esos 40 días ya se cae en una laxitud
ya es la derrota, es continuamente como yo había avisado y vamos a la hecatombe, y si no vamos a la hecatombe al holocausto, en aras del amor propio de tal. Es decir, a partir de ahí ya son una serie de cartas, o sea, de telegramas muy catastrofistas y él, bueno, pues hombre, ya incluso mete el código de justicia militar y hace un análisis de que hay cosas, está hasta prohibido, pues magnificar al enemigo. Y también un comandante en jefe debe de minimizar sus cadencias, y él lo que hace es agrandar sus cadencias y compartirlas con todo el mundo. Pero es que cuidado, no solamente con sus comandantes, es que también cuenta discursos del almirante en Cabo Verde, contando a los tripulantes las tribulaciones que tienen por delante, lo cual entra, según la Unión, directamente en el código militar, porque eso no se debe hacer, eso está condenado con la pena de muerte, que es pasar bulos y traspasarlos a la tropa. El derrotismo más absoluto, en fin. Hay algunas frases que son impresionantes. Sí, hay una frase en relación con lo que acabáis de comentar, por ejemplo, dice Unión sobre Cervera, dice: a buscar en juntas y en el parecer de sus contagiados capitanes apoyo para el incumplimiento de las órdenes que recibía. Es que es demoledor. Es demoledor, qué frases. Y hay muchísimas más así, es impresionante. Entonces es... Bueno, pues todo esto pues da enorme luz porque incluso después de estas charlas que hemos tenido y vídeos que hemos hecho, pues en los comentarios yo puedo ver personas que siguen defendiendo a Cervera y tal, ¿no? Y bueno, ya me parece que es absolutamente indefendible, y esto hay que decirlo y hay que trasladarlo. Pero bueno, ya para concluir os pregunto, ¿qué decía Auñón sobre la salida ignominiosa de Cervera el 3 de julio y el desastre total? ¿Qué cuenta él sobre eso? Auñón dedica un capítulo también a Filipinas, donde da detalles muy, muy documentados y muy sabrosos, incluso sobre todo no tanto del combate naval como de la rendición del arsenal y de la plaza fuerte de Cavite, una plaza fuerte amurallada fuertemente. Bueno, no solo desde su punto de vista o desde declaraciones de marinos, sino de los consejos de guerra consiguientes. Esclarecedor, muy bueno. Y en cuanto a la batalla, al combate naval de Santiago de Cuba, también dedica muchas páginas a recogerlo y pone detalles que normalmente no se han recogido, pues incluso que la mayoría de nuestros barcos antes de o en el momento de encallar habían arriado la bandera y habían izado bandera blanca. Pues lo pone y lo documenta, claro. Y como eso, detalles muchos otros y muy significados. No sé si alguno de vosotros queréis incidir. Bueno, hace un análisis muy exhaustivo del amago que se hizo de salir la tarde, 4 de la tarde del 2 de julio, que se nos ha contado que bueno, que iban a salir a las 4 de la tarde del 2 de julio. En Cuba se hace de noche a las 6. Eso hubiera sido una salida nocturna. Eso lo tira por el suelo Auñón. Y nunca se intentó salir a las 4 de la tarde, y lo demuestra porque no se intentó salir a las 4 de la tarde. Hubiera sido la salida nocturna. Que parece ser que es gracioso para quien no esté un poquito al tanto y dice, no, es que iba a salir a las 4 de la tarde y decidí salir a las 9. Salir a las 4, salida nocturna, salir a las 9, como dice Auñón, es tener 12 horas por delante para que te disparen. Y tira por tierra que nunca se pretendió salir a las 4 de la tarde. Tiene muchas cosas novedades, tiene novedades que sorprenderán al lector, porque en cada sitio va encontrando resquicios o cabeza del iceberg de todo lo que estamos hablando. Concretamente, ahora... por ejemplo, adelante. Muchas de las declaraciones que hace Concas,
a la realidad, según él la conoce, porque concretamente con Concas detalla, analiza los libros que escribió después y los contrapone con otras versiones y en fin, retrata claramente esas contradicciones. Pero, en fin, incluso recoge periódicos de la prensa norteamericana y me dicen unas cosas muy llamativas. No uso más la palabra. Bueno, hay unas frases que, si queréis, en relación con la pregunta que has hecho, cuando hace una comparativa, en el prólogo de Unión, que es fundamental que cualquier persona que esté interesado en el 98 lo lea, hace una comparativa entre el comportamiento de Cámara. Cámara era el responsable de la escuadra de reserva que tenía que ir a Filipinas, ¿no? Y que al final no cruza el canal de Suez y tiene que volver, ¿no? Y Cervera. Y dice unas frases que son impresionantes. Dice, en relación con Cámara, dice, ni una sola vez puso reparo su almirante para ejecutar lo que se le ordenaba, ni reunió juntas para poner a discusión las instrucciones del gobierno. No entendí por ello que todo le pareciese factible al almirante Cámara, pero le parecía peor hacer patente su desconfianza en el éxito y esta disposición a todo multiplicaba el aliento de sus subordinados, se refiere a Cámara, y dice, lástima fue que durante la guerra no se hallase cada uno en el puesto más adecuado para sus condiciones naturales. Es que es demoledor. Sí, uno es un buen comandante en jefe y el otro es el peor de los posibles. El prólogo es demoledor. Yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Y nos comentaba antes José María Manrique que él también habla sobre lo que sucedió en Filipinas, dando mucho detalle, pero da a traslucir algo. Él interpreta que lo que se hizo allí fue malintencionado o qué se puede concluir. Cuida mucho sus juicios o cómo los expone, pero los pone a la luz de las incongruencias. No tanto del combate naval, insisto, como de la rendición del arsenal por parte del coronel Sostoa y de la plaza por parte del general del ejército de tierra. Y ahí sí es que se explaya, porque aún hundida la escuadra, después de la segunda pasada y después de que nuestros propios barcos se autohunden cumpliendo órdenes, abren los grifos de fondo y se van en una zona de bajos al fondo a tocar fondo, pero sin hundirse. Es que esa rendición de Cavite es el que da pie a la poca marinería que llevaban a bordo desembarcar y ocupar un puerto, una zona con las facilidades, un derecho de conquista, y además esa rendición supuso que se entregaban las baterías de costa de la boca de la bahía, porque se habían artillado tarde e improvisadamente, pero eficazmente. Había baterías muy eficaces que no hacen fuego cuando pasan los barcos americanos por la noche y que el jefe del arsenal rinde, con lo cual los barcos americanos vuelven a poder salir, si hubieran querido, y los carboneros o los apoyos, o cuando llega la tropa de desembarco, puede entrar a la boca de bahía sin ninguna resistencia. Todo eso, él lo ve y lo pone muy claro. Y además pone eso en los consejos de guerra que se hacen contra Sostoa y demás, refleja los votos particulares de algunos de los jueces, donde dicen claramente que aquello fue una... En fin, que hay muchos aspectos y donde los toca, o los aspectos que toca, los desmenuza y los somete a una luz clarísima de documentación de la época, no disquisición. Sobre esto que comenta José María de los detalles exactos que da y sobre Filipinas, hace una semblanza le da, como ha dicho José María, mucha importancia a la pérdida del arsenal real, casi más que a perder nuestros barcos,
que sí, porque ya una incursión naval arriesgada se quedó convertida en una invasión. Qué curioso que aquel castillo murado fue tomado por 350 marineros, como nos explica Ramón Uñón. Pero además nos cuenta lo de que las sombras tremendas que teníamos hasta hoy, ya se ha hecho luz sobre la guerra, ya no tenemos sombras tremendas, la rendición de Corregidor. Como Corregidor, el coronel Garcés pacta una cosa y se va de Corregidor antes de que se cumpla, y da el nombre del pobre teniente, que ahora tenemos que pensar que es el malo, pero bueno, el malo era el coronel, que fue antes de que daran las instrucciones que había dado Augustin, el capitán general, de quitarle a los cañones los cierres. Resulta que él se va de allí y da el nombre del teniente, el teniente se queda allí, llegan 4 o 5 marines, le cañón y no puede, y se quedan los cierres de los cañones. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Pues nada, también a la par que interesante, muy doloroso conocer todo esto, pero bueno, más doloroso es seguir engañados y más doloroso es seguir honrando figuras que creo que no merecen ningún reconocimiento. Pero bueno, os quiero preguntar sobre eso. No sé si hay algún dato más interesante a añadir, aunque lo que tenemos que hacer es emplazar a los espectadores a que lean el libro y entren a fondo en todos los detalles. Pero bueno, recapitulando, ¿qué conclusiones o cuál es la interpretación general que hacéis de toda la situación tras la aparición de este nuevo bombazo historiográfico, que es lo que es, ¿no? El descubrimiento y el poner a disposición de todo el público el contenido de estos valiosísimos diarios de Ramón Auñón? ¿Qué valoración final hacéis sobre ello? Como hemos dicho, es una pieza fundamental. Es una fuente de primera mano, histórica, es contemporánea y además de uno de los autores, puesto que el ministro de Marina estaba en la acción, en un puesto muy importante, con acceso a mucha información y con tiempo posterior para escribirlo. Es una pieza clave. Es una pieza clave que da luz sobre lo que sucedió. Claramente expone las contradicciones de Concas, las contradicciones de lo que dice Concas, de lo que dice Cervera, con la realidad que hemos mencionado. En muchos casos, además de dibujar perfectamente la situación en aquellos 2 teatros de operaciones, Filipinas 1 y el Caribe otro, concretamente Cuba. Y desde una posición dominante de conocimientos teóricos, pero además, como dice Enrique, hechos por un almirante. O sea, no es un historiador, no es un hombre fuera de la época, sabe perfectamente valorar las cosas. No es triunfalista, no es un conspirador, es un hombre del sistema y dice las contradicciones que ve, con lo cual las verdades oficiales que nos han estado imponiendo continuadamente quedan desmontadas, en muchos casos totalmente y en otros parcialmente, con lo cual hay motivos suficientes como para valorarlo, tenerlo presente y reescribir o por lo menos volver a interpretar la historia a la luz de esta luz fundamental, de este libro básico de un experto, desde una situación experta y bastante científico en cuanto a cómo trata todos los datos. Yo solamente para añadir una cosa a lo que comenta José María, a mí lo que más me interesa es el análisis que se hizo sobre el desastre del 98, porque tuvo consecuencias inmensas en la historia de España, ¿no?
Hay que recordar que Lord Salisbury, justo después de esto, en el 98, creo que fue en el 98 o 99, escribe un artículo clasificando las naciones en naciones que tienen futuro y naciones moribundas, directamente dirigido a España, naciones moribundas. Y a raíz de este artículo de Lord Salisbury, un inglés, Silvela, el presidente de gobierno, escribió un artículo famosísimo en 1900 que se llamaba España sin pulso. Esto, unido a todo el regeneracionismo de toda la generación del 98, pues ha dado una interpretación del 98 que no es la correcta. Es que no se hizo un análisis adecuado de lo que ocurrió. No se hizo, se cerró en falso, por diferentes motivos que se pueden analizar, ¿no? Pero lo que no es de recibo que un país como España, un país grande como España, no analice estos sucesos en detalle, como hace Unión, pero a nivel de país. Y esto es una lección que debemos tener hoy en día y aplicarla siempre. Absolutamente de acuerdo contigo, por eso hemos considerado que es clave conocer lo que pasó en el 98. No hay hecho histórico en los últimos 200 años, después de las independencias de América, que haya tenido un mayor impacto sobre España. El nacimiento de los nacionalismos periféricos también está directamente relacionado con lo que pasó en el 98, gran trauma para la autoestima nacional, etcétera, etcétera. O sea que es absolutamente clave y es el hecho histórico por antonomasia que tiene que hacernos aprender de lo que es la tradición interna y de cuáles son las herramientas de las potencias enemigas, no rivales, sino enemigas, directamente enemigas, que tratan de debilitarnos y de destruirnos. Y esto fue un éxito rotundo de ellos. Entonces tenemos que saber cómo operaron, cómo lo hicieron y tratar de evitar que algo así pase en el futuro. Por eso es en un canal en el que nos gusta la historia, pero nos gusta también la actualidad, pues hacemos tanto hincapié en esto. Porque es que es absolutamente necesario interpretarlo de la forma adecuada. Y hablar del desastre del 98 es dañarnos, hundir nuestra autoestima. Tenemos que enfocarlo de la forma correcta, la interpretación lógica a la luz de los hechos, que es la tradición del 98. Y hace pocos días publicamos un vídeo con Alberto Gil Ibáñez en el que hablaba de lo importantísimo que es darle los nombres adecuados a la historia, ¿no? La frase esta de quien denomina, domina. Entonces, necesitamos hablar del 98 de una forma que, en pocas palabras, exprese de verdad lo que fue. Y a mí me parece que un nombre adecuado es el de la tradición del 98. Enrique, ¿alguna añadido a estas conclusiones, estas reflexiones finales? Completamente de acuerdo, Pablo, con lo que has dicho. Bueno, yo por terminar diría, aunque, bueno, no por presumir, pero tú te acuerdas que yo hace unos 15 años descubrí en el Archivo Militar de Segovia un documento sobre el general Pando, que cambió la historia de España. Qué curiosos son los archiveros españoles, son los mejores del mundo. Es como el libro este del Nombre de la Rosa. Tenemos los libros escondidos para que no los lean, pero no nos atrevemos a quemarlos. Y este es un descubrimiento como aquel, pero más, porque claro, abunda en todos los temas, no solo en todos los temas marítimos. Y además en Filipinas se mete también también hace un estudio de la rendición de Santiago extraordinario, sí, diferenciando la etapa de Linares de la de Toral. Entonces, bueno, es curioso, parece que los archivos españoles, que son muy buenos, guardan en la oscuridad, guardan las pruebas y nos las ocultan, pero bueno, tienen la grandeza quizás de no destruirlas. Y bueno, van saliendo a la luz y ahora hay pues esta luz sobre la guerra. Y yo ahí quiero alabar y hablar de la grandeza de los que os atrevéis a acceder a esa información del importantísimo, el vital trabajo de historiografía, lo que estáis haciendo vosotros, zambulliros en las profundidades de estos archivos y sacar a la luz una perla. Esto es una perla, pero que es tan importante que cambia completamente la narrativa, ¿no? Y ahora, pues, personas como yo, divulgadores, etc., pues lo que tienen que hacer es explicar esta verdad y presentarla al público para que la digiera de la forma correcta. Pero sin ese trabajo arduo, duro,
de bajar, imagino pasar días enteros ahí, días grises de esfuerzo leyendo documentación o zambulléndose en los archivos, pues nada, esto sería posible. O sea que, en ese sentido, yo creo que yo y todos los espectadores y yo, os agradecemos enormemente vuestra labor. Disculpa, José María, que querías comentar algo. Sí, yo quiero agradecer a mis dos compañeros, camaradas de esta obra, los dos verdaderos descubridores. Yo a lo mejor he descubierto alguna chinita, pero estos dos compañeros míos, estos dos compatriotas nuestros, han descubierto dos joyas importantísimas. El manuscrito, o la memoria que descubrió Enrique sobre el ínclito jefe de Estado Mayor de Cuba, y este manuscrito que ha descubierto José María Balmisa son fundamentales. Bueno, dicho eso, y testimoniado, como lo siento de verdad, creo que este libro, además de lo que hemos dicho, de recoger, de transcribir de esos manuscritos hechos a mano, a lápiz, alguna parte a máquina, pero muy poca, transcribir eso no acaba el libro. Es fundamental, pero es una edición crítica. Lo hemos querido hacer como una edición crítica, que diferencie claramente la parte textual de lo que escribió nuestro almirante Auñón, un almirante que no mienta para nada a la masonería, que no es conspiranoico, que es un hombre objetivo hasta donde aparenta, y nuestros comentarios cuando ha sido, hemos creído que era fundamental hacer, en forma de notas a pie de página y de unos anexos al final, que creo que también son bastante importantes, anexos e ilustraciones, porque al lector actual a lo mejor yo qué sé, cualquier cosa, que los acorazados, nuestros barcos llevaban ametralladoras o que teníamos ametralladoras, que es otra de los tópicos. No, los americanos es que tenían ametralladoras, nosotros no, también teníamos de otro tipo. Esos notas a pie de página, esas ilustraciones y esos anexos, creo que no es un tópico decir que enriquecen y arrojan un poco más luz a esta esplendorosa que escribió Auñón. Nada más. Pues interesantísimo todo esto. Emplazamos a los espectadores a que compren en cuanto salga a la venta, que está a puntito de publicarse, pero no sé si está publicado ya, este impresionante Luz sobre la guerra de 1898. Luz sobre la guerra de 1898. ¿Cuándo estará en las librerías? Espero que los Reyes Magos nos den ese regalo. Alrededor de esa fecha, pero claro, estas fechas, estos días son muy agitados y puede que se adelante o que se atrase, pero pues estamos en ello. Pues animamos a los espectadores a que estén atentos a la web de SND Editores, que son quienes van a publicar el libro y que se puede comprar directamente en la web. Y, oye, pues un regalo excelente para estos reyes, para esas personas que, esos amigos que sabemos que les interesa la historia o que ya están metidos en toda la trama del 98, que es absolutamente fascinante. Y bueno, pues nada, para despedirnos, de verdad agradecer, lo he dicho antes, pero es que es impresionante y es valiosísimo el trabajo que hacéis y el hecho de que trabajéis también en equipo, pues yo creo que nos augura que va a seguir habiendo perlas futuras de este tipo, porque ya son varios los libros que habéis escrito a la limón y seguro que eso lo hace más ameno, ¿no? El trabajo conjunto y más enriquecedor, ¿no? Porque seguro que con las perspectivas, el conocimiento que tenéis cada uno, un poquito más de detalle de algunos aspectos, pues hace que el trabajo final sea todavía más valioso. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias.